¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Es un placer nuevamente encontrarnos para conversar la palabra de Dios en este su programa Diálogo Bíblico. Semana a semana vamos conversando algunas ideas y agregando otras en relación a lo que son los 3 mensajes angélicos. Los 3 últimos mensajes que Dios ha dejado para la raza humana. No sé si usted tiene una confianza ciega con alguien y le cree todo lo que le dice, y un día lo engaña. ¿Qué haría? ¿Qué le pasaría? ¿Creería más en él? Complicado, ¿verdad? Bueno, de algunas de esas cositas vamos a conversar en esta oportunidad. Bienvenido, pastor. ¿Cómo está, pastor Jerez? Gracias, Raúl. Muchas gracias. Siempre dispuesto, como hemos dicho antes, a comentar la palabra de Dios. Estos temas no son fáciles. Creo que nos falta tiempo para dialogar y para ver en profundidad todos estos temas tan interesantes que están en el libro de Apocalipsis, pero que Dios nos ayude a poder lograr algún conocimiento que nos pueda ser útil para nuestra edificación espiritual. Fíjate que Jesús, hablándole a su iglesia, a la iglesia en realidad, dice en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, si alguna cosa es cierta y que uno debe confiar ciegamente y nunca va a ser engañado, es la palabra de Dios. Algunos han querido, ¿no es cierto?, distorsionar esta palabra, han querido sacar algunas cosas de la Biblia. Como tú sabes, los primeros capítulos de Génesis quieren prácticamente sacarlos. O al final han dicho que son historias bonitas, pero no son ciertas. Porque es la base de todo nuestro conocimiento y de lo que Dios hizo. Es increíble cómo esas cosas hoy día se toman tan livianamente y al final dicen, sí, pero no importa, qué sé yo, y esta forma de dudar hace que entremos en los engaños realmente del enemigo, de Dios. Claro, mucha gente cristiana, y prácticamente hay que decirlo, la mayoría, acepta lo que dicen los teólogos, los especialistas, los profesionales de la palabra, los profesionales en la teología, porque piensan muchas personas y dicen, ¿para qué yo voy a estudiar esto? ¿Para qué voy a investigar? Cuando hay personas que se dedican a esto y yo solamente necesito creer lo que ellos me informen, porque ellos son los que estudiaron. Pero el sentido que tiene la Escritura, como se leyó ese texto acerca de santifícalas en tu verdad, tu palabra es verdad, hay un deber cristiano que es un compromiso que Cristo dejó para que todos nosotros leyésemos la Biblia personalmente, nos educáramos con la ayuda del Espíritu Santo como maestro, y de esa manera nosotros vamos a tener nuestra propia fe y creencias fundamentales. Ahora, sería interesante tener esta costumbre, porque si uno asiste a una iglesia y un pastor predica y usa textos, llevar su Biblia y cotejar lo que está leyendo. Sí. Y si están en un contexto, porque eso a veces se puede tomar un texto fuera de contexto y se transforma en un pretexto para hablar cualquier cosa. Pero Jesús fue clarísimo, porque en Mateo 24 justamente dice lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios hasta el punto de engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Este texto siempre me ha causado admiración, eso de engañar, si es posible, a los escogidos. Porque Satanás lo que quiere es engañar a los que están siendo hijos de Dios. El resto los lleva y van bien mientras no acepten la verdad. Está súper bien la cosa. Claro. Pero eso de que se levantarán falsos, y la expresión que aparece acá se dice porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas.
Claro. Cristo, profeta, y harán grandes señales. O sea, vienen acompañados de algunos elementos visuales y de muchas cosas para engañarnos. Bueno, Jesucristo profetizó el engaño que sucedería con su propia iglesia, que él fundó. Se levantarán, dice, no está diciendo se van a levantar en el mundo, sino dentro de la iglesia, que era una iglesia que partió en el primer siglo y tuvo que recorrer un camino de muchos siglos. Apareció el cumplimiento de esta profecía de Jesús. Se levantaron falsos profetas, falsos teólogos, falsos maestros, y como dice Apocalipsis 12:9, refiriéndose al gran dragón, que es el padre de la mentira y del engaño, dice, el cual se llama Diablo y Satanás, 12:9 de Apocalipsis, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra. Es decir, en esta batalla que nosotros estamos comentando, está la batalla del bien contra el mal. El bien está con la verdad, está con la palabra de Dios, está con Cristo. El mal está con el enemigo de Dios, pero como Satanás se apropió de la iglesia de Cristo, así como se apropió del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y lo robó, corrompió a los reyes, corrompió a los profetas. Satanás es maestro para hacerse cargo de lo que Dios establece. Es por eso que la nación de Israel, como dice la Escritura, dejó de ser pueblo de Dios, sino que ahora todo el que cree en Jesucristo es pueblo de Dios. Pero ¿quién hizo esta obra? El enemigo de Dios. Ya se apropió una vez del pueblo de Israel y ahora en la historia se apropia de la iglesia de Dios y la transforma en una iglesia que llega a ser una ramera que tiene un vino lleno de doctrinas falsas. Estaba pensando en lo que dijiste en relación a la interpretación personal que le puedo dar a un texto, o lo que lo que nos puede hablar a alguien acerca de un texto de la Biblia. Sí. Proverbios ya nos anticipaba esto, ¿no es cierto? El 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, Sí. pero el final es un camino de muerte. Y qué terrible, porque imagínate toda la vida, y de hecho se ha encontrado con personas, hace poco conversaba con alguien, que creen estar en la verdad. Y por ejemplo, y hay cosas que no aceptan de la Biblia. O sea, entonces, medio complicado esto. Si no aceptan, entonces no son cristianos porque no están siguiendo lo que el Señor dijo. Entonces ahora, el concepto, si el hombre cree que está en lo derecho, la única forma de saber si está bien es que lo diga con la palabra de Dios. Y hay cosas que la Biblia nunca ha dicho y aparecen como doctrina o como dogma, como dices tú, ¿no es cierto? Y entablándose en el ser humano, en la sociedad. Sí. Entonces es complejo esto. ¿Por qué digo es complejo? Porque alguien, y por eso que Satanás ha trabajado también para decir que no, este ya es un libro que está obsoleto, no, tenemos que buscar otras escrituras, otros conocimientos más altos. Hoy estamos saliendo al espacio, estamos descubriendo cosas extraordinarias y el hombre se está metiendo en una ignorancia de lo que es Dios, de lo que es su palabra, de lo que es la verdad y el camino correcto que hay que tomar. Y va, como dice aquí, pero su fin es camino de muerte. Cierto. Es complejo en realidad. ¿Por qué digo complejo? Porque uno tiene que tomar una decisión en relación a lo que es la palabra de Dios. Y por eso estamos hablando que estos mensajes son fuertes, pero no solamente fuertes, son verdaderos y hay que creerlo. El otro día te conversaba de que hay personas que no creen en el juicio. Dice que no aparece el juicio en la Biblia. Los libros que he leído, me acuerdo que decía el hombre, ninguno habla de juicio. O sea, ¿cuál es el juicio al final? Dios es un Dios de amor, Dios de misericordia, va a perdonar a todos. Si uno lo mira así, lo ve bonito, extraordinario, pero injusto. ¿Sabes que yo le he pensado? Es injusto. Porque si una persona hizo iniquidades, terribles pecados, Y no se arrepintió. y no se arrepintió de lo que hizo, o sea, no, voy a decir una expresión que una vez escuché, no va a estar contento en el cielo, porque su costumbre, su hábitat, su deseo,
sus impulsos no van a estar de acuerdo a la santidad que es el cielo, al camino que uno ya debería tomar aquí en la tierra. Bueno, efectivamente, la venida de Jesús no va a cambiar el carácter, ni va a cambiar las personas, ni siquiera el juicio. Las personas cambian por el poder de Dios, cambiamos, y por la palabra del Señor y por el Espíritu Santo vamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Es un proceso lento, y ese proceso tienen que tener todos los que son llamados, elegidos y fieles, candidatos para el reino de los cielos. Estaba mirando acá en Apocalipsis un texto que está asociado a lo que estamos conversando. Apocalipsis 16:13, donde nos habla de estos hechos que vienen desde el Edén en realidad. Y lo vamos a recordar. Capítulo 16, versículo 13 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Recuerda usted que se ha hablado del falso profeta, aparece la bestia, que es la Babilonia, que es la confusión, que es un poder que va en contra de Dios. Dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día, del día del Dios Todopoderoso. O sea, se está anunciando aquí que hay una situación bastante grave, pero que van a un camino de perdición y se van a encontrar con el autor de la ley, con el autor de la vida, y frente a eso, ¿qué respuesta tendrán? Entonces uno dice, volvemos a la idea nuevamente de que la gente está hablando acerca de la inmortalidad del alma en los temas y en las conversaciones sin querer. Claro, aquí en este pasaje que Raúl ha leído, aparecen 3 poderes. El dragón, ya lo conocemos, el dragón suplanta, engaña, suplanta a los muertos por los vivos, tiene un poder de hacer apariciones, espiritismo neto. La boca de la bestia también nos dice que va a tener 3 espíritus inmundos, y esa bestia que se desvió del camino, que es un poder político religioso, también va a aceptar el poder del dragón y va a aceptar el poder del espiritismo, de cosas sobrenaturales, y también el falso profeta, que aquí está representando a los que leen las Escrituras, que son protestantes, que tuvieron el conocimiento de la verdad bíblica, pero que finalmente renunciaron a estas verdades históricas de Jesucristo y de su palabra, y también serán abordados por el espiritismo. Aquí hay una unidad de 3 poderes que arrojan espíritus de demonios, que Jesucristo enfrentó muchos espíritus de demonios en sus días, y esos espíritus de demonios que se posesionaban de la gente eran espíritus de Satanás, del dragón, eran demonios. Aquí nos está diciendo la Escritura que el dragón va a intervenir las iglesias y las va a unir en poderes espirituales o espiritismo neto, con señales, dice aquí, van a los reyes de la tierra, a los gobernantes, a todo el mundo. Y finalmente estos poderes, porque el enemigo tiene un propósito ecuménico de unir a las iglesias, pero no en la verdad, unirla en puntos doctrinarios, ya sea la bestia, el dragón, la ramera, la madre de las rameras, dice cuando habla Apocalipsis, no solamente ella es ramera, sino que es madre de muchas rameras más, que se refiere a iglesias. Entonces aquí nosotros vemos un conglomerado espiritual que tendremos que enfrentar en los días finales, y la gran batalla va a ser contra el Dios Todopoderoso, contra el pueblo de Dios, los que se mantuvieron fieles, los que se mantuvieron libres de todas estas contaminaciones y del vino de Babilonia.
Pero aquí nos habla del espiritismo neto, que va a ser algo que ya está ocurriendo, que lo vemos en televisión, lo vemos en películas, lo vemos en cuentos que nos dice la gente que son reales, apariciones. Y esto está llegando a las iglesias. Es algo que es increíble, pero es un poder que lo vamos a ver en la religión. Así que hay que tener mucho cuidado, estar preparados para las cosas grandes que vamos a ver. Y esto no es nuevo en realidad, porque cuando uno mira Génesis, cuando entra el pecado, ¿no es cierto? Dios dijo, mira, el día que comas de él, dijo, no, moriréis. Y enseguida apareció el engaño y dice, no moriréis. Sí. Y se ha mantenido hasta el día de hoy. Esto de la inmortalidad del alma es una cosa que está muy latente en el día de hoy, pero está entrando sutilmente dentro de la conciencia, de la mente, del conocimiento de las personas. Por ejemplo, si uno va a un funeral, alguien llega y habla que Dios lo tenga en su santo seno, que Dios lo proteja. Esta persona subió, era tan bueno, está allá sentado en el... ¿De dónde saca esta doctrina esa gente cuando es engaño? Mira, estoy leyendo allí Eclesiastés 9:5, dice, porque los que viven saben que han de morir, más los muertos nada saben. Su memoria es puesta en olvido, dice. O sea, es clarísima la Biblia para hablar de estas cosas, pero siguen insistiendo sobre esta idea. Y es cómoda porque tú te quedas tranquilo, bueno, no estás sufriendo. Yo recuerdo a veces personas que dicen, bueno, mi papito me está mirando desde el cielo, mi mamita está conmigo desde el cielo. Sí. ¿De dónde sacan esos engaños que están en contra de la verdad y la palabra de Dios? Claro, efectivamente, Jesús habló mucho de la resurrección final de los justos. La gran resurrección que va a existir y que se va a presentar cuando venga Jesucristo. Jesucristo, una de las labores que va a hacer en la tierra es resucitar a todos los que creyeron en Él durante toda la historia, los elegidos, los que pasaron bien en el juicio, y esa resurrección les va a devolver la vida y la eternidad. La eternidad no viene antes de la segunda venida de Cristo para la mayor parte de las personas, aunque hay algunas excepciones que Dios hizo en la historia. Hizo una resurrección especial en los días de Cristo, pero si las personas se van inmediatamente al cielo, por ejemplo, decir Pablo o David o Abraham ya están en el cielo, entonces ellos no necesitan una resurrección. Pero aquí nos habla la Biblia que hay una resurrección final, y la Biblia habla mucho de esa resurrección, hay muchos textos. Entonces vamos a volver a traer los muertos que están en el cielo a la tierra para que vuelvan a resucitar en cuerpo. Ahí nos confundimos ya. Entonces lo que dice la Biblia es que todos los que mueren en Cristo van a descansar de sus obras con ellos siguen, y van a esperar el momento del regreso de Jesús para que resucite sus cuerpos. Y lógicamente van a haber personas vivas también en la venida de Cristo que no van a ver la muerte. Eso van a ser privilegiados, no van a conocer qué es lo que es morir, porque Dios los aprobó y se los va a llevar vivos junto con los que acaban de resucitar. Serán transformados, dice la Escritura. Claro. Ahora, interesante eso que tú dices, porque en la confusión uno se da cuenta de algunas cosas que vienen de la antigüedad y que hoy día están siendo ciertas. Por ejemplo, la adoración al sol. Sí. Hay textos en la Biblia que hablan de que Israel en algún momento se postró hacia el oriente, dice. El santuario tenía una posición especial, que nunca le diera en la cara al sol. Interesante eso, porque ya habían influencias de ese tipo. Babilonia adoraba al sol. Y cuando uno mira esto del sol, ¿y qué tiene que ver eso? Dirá uno, bueno, el sol está asociado también con el domingo. El culto al dios sol es muy antiguo. Como tú decías, empezó con los babilonios y los asirios. Babilonia, Asiria y Egipto, que aún es más antiguo. Amón-Ra, el dios sol. Siempre hubo una adoración a la estrella principal que da la vida, da el calor y permite que los frutos crezcan. Y el hombre ha tenido la tendencia a adorar a esta gran estrella que es el sol. En el Imperio Romano, el sol era el que dominaba el firmamento.
y era un día guardado por todos los romanos. Por más de 700 años el Imperio Romano descansó en el día del sol. Y hay una razón principal. ¿Por qué se llama domingo? Porque en el idioma latín significa Dominis Dei, día del que domina, día del sol, significa domingo. En inglés significa Sunday, significa día del sol. Entonces, los cristianos nunca adoraron al sol, ni tampoco los israelitas fieles. Las naciones paganas adoraban el sol. Los césares romanos eran devotos del sol. Hasta Constantino, que fue el primer emperador romano que se convirtió al cristianismo, según dicen, entre comillas, digamos, nunca se bautizó, pero la iglesia adoptó la observancia del día del sol y sin cambiarle nombre, porque era el día que se guardaba por el emperador, el Imperio Romano, y la iglesia allí empezó a traspasar la solemnidad del día sábado al domingo. Y eso fue algo paulatino a partir del año 325 de la era cristiana, allí en un concilio especial que se hizo dirigido por el emperador Constantino. Entonces, aquí nosotros vemos que Babilonia adoptó la observancia del dios Sol. Por eso que está hablando de Babilonia espiritual y que todavía existe y que se contrapuso al día que Dios estableció en la Biblia, porque la Biblia establece el día sábado como el día de descanso bíblico con más de 170 versículos que lo apoyan. Pero el primer día de la semana, como le llamaban los israelitas, porque los israelitas no le llamaban domingo, le llamaban al día domingo que nosotros llamamos, le llamaban primer día de la semana, era un día de trabajo. Nunca fue un día de descanso, ni tampoco en la iglesia cristiana. Nunca hubo un texto bíblico acabado para contrarrestar el tremendo peso de la observancia del sábado histórica en la Biblia. Nunca hubo un texto ni una página de la Biblia que hubiese sido bueno para poder tener una fe en el domingo, de que haya sido escrito por lo menos una página donde Dios dice ya vamos a hacer el cambio. Y por este motivo y por este otro motivo, pero no hay ninguna explicación. Simplemente no aparece. Entonces, aquí vemos nosotros a Babilonia guardando el día del sol. Estaba pensando lo que recién habías dicho en relación a Babilonia y el sol. Uno podría decir que el que guarda el domingo está adorando al sol, ¿eh? Y no a Dios. Porque la Biblia es tan clara cuando hace relación al sábado, incluso menciona tantos detalles en relación a que Dios es el creador, por eso hay que adorarlo, por eso hay que mantenerse. Hay que pensar en esto en realidad, y no es porque una iglesia dice que hay que guardar el sábado, sino porque la Biblia lo dice. Y cuidado con esto, porque cuando lleguemos al final, yo te adoré en domingo, pero ese no, tú no me estás adorando a mí. Que sería terrible, no sé, pensar en algo así. Por eso que la idea de nosotros ahora es hacer un llamado a la fidelidad a Dios en realidad. Ser fieles a Dios y decir en qué te estoy fallando, qué estoy haciendo, qué está pasando con mi vida. Y voy a poner algunas cosas muy prácticas. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué estoy conversando? ¿Dónde voy? ¿A qué asisto? ¿Qué escucho? Mira, hay unas cosas así que por los sentidos uno puede estar distorsionando en su mente para que al momento de tomar una decisión tome una decisión equivocada. Si es así. Claro, precisamente tú estabas hablando de esto delante. Apocalipsis 14:8, que es el mensaje del segundo ángel, allí dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí hay una profecía. Babilonia, aunque ha reinado históricamente, aunque ha hecho beber de ese vino falso de doctrinas equivocadas a todas las naciones, Dios anticipa su caída. Y su caída representa que sus engaños ya no van a seguir más y va a haber gente que va a despertar y gente que va a descubrir los engaños de Babilonia y va a tratar de salir de Babilonia. Y aquí hay una cita que tú mencionaste, no sé si la puedes leer, Raúl, que habla este pastor interesante
que aquí se hizo un gran concilio de pastores de muchas iglesias, un congreso en Norteamérica en el año 1893 en la ciudad de Nueva York, que sería bueno leer esa cita porque aquí hay una declaración interesante. Bueno, hay otras declaraciones también muy fuertes que tú mencionabas de Lacunza en relación a ciertas verdades que él descubrió. Pero fíjate que esta cita está en nuestra guía de estudio. Dice, aquí está hablando un personaje en un congreso de pastores en Nueva York. Dice lo siguiente, qué lástima que el domingo venga etiquetado con la marca del paganismo y bautizado con el nombre de Dios Sol, lo que decías. Luego adoptado y sancionado por la apostasía papal y cedido como un legado sagrado al protestantismo. O sea, un momento, algunas personas lo reconocen, saben que estamos equivocados, pero ¿por qué siguen en esto? ¿Te fijas? Claro. Porque aquí ya no son intereses cristianos de salvación, no están mirando al Cordero, no están mirando a Jesús, están mirando sus propios intereses. Claro, efectivamente la santidad del domingo y la solemnidad del domingo comenzó con los romanos, pasó a la iglesia cristiana que se estableció en Roma. Esa iglesia propagó las enseñanzas del domingo por muchos siglos, pero curiosamente, cuando hubo una división de las iglesias hacia el año 600, cuando el emperador Justiniano gobernaba el mundo, que fue un emperador de Oriente, porque el Imperio Romano cayó hacia el año 476 con el último emperador romano, allí aparece una iglesia que se conoce en el mundo como Iglesia Ortodoxa o la Iglesia de Oriente. Esta iglesia observó el sábado casi hasta el año 1000. Y después ya pasaron al domingo. Un traspaso de la fe en el sábado al domingo hasta que quedó el domingo como el día de descanso. Y durante toda la historia, todas las personas observaron el domingo. Y empezaron a aparecer los guardadores del sábado en estos grupos que habíamos mencionado, valdenses, albigenses, que nunca cambiaron la observancia del día sábado y se mantuvieron los fieles observadores del sábado en la historia. Y hacia el año 1800 aproximadamente, ahí empieza la caída de Babilonia, que se predica este mensaje, ha caído Babilonia. Empiezan a observar el día, a descubrir en la Biblia que el sábado está vigente y que es un día que Dios reclama porque es un día de la adoración a Jehová, el Dios creador. Y se empieza a propagar la enseñanza de observar el día sábado. Y ahora en el mundo, ¿cuántos observadores del sábado hay? Si contabilizamos nosotros al pueblo judío, que no todos lo guardan satisfactoriamente, hay 37, 38 millones de judíos que guardan el día sábado como día de descanso. Y también tenemos allí el pueblo adventista, que alrededor de unos 20 millones de adventistas en el mundo también están reconociendo el sábado, más algunas otras iglesias que también son evangélicas y que también están observando el sábado. Entonces, el llamado, como tú decías, Raúl, es un llamado a la fidelidad a Dios, a volver a los caminos antiguos, aunque el mundo tiene un camino ancho y con mucha popularidad y con mucha mayoría. Pero Dios no quiere, nunca ha estado con las mayorías. La Biblia nos muestra que Jesucristo era solo contra el mundo, los apóstoles solos contra el mundo. Cuando dice no temáis manada pequeña, por ejemplo, claro. Entonces es una alusión a que en realidad Sí. no son la mayoría. Y yo creo que hay que poner mucha atención en esto porque estos tres mensajes angélicos están haciendo un llamado, en primer lugar, a adorar a Dios que hizo el cielo y la tierra. Y cuando observamos el domingo estamos adorando a otra cosa que no es Dios. Y digo cosa en un buen sentido, Sí. Porque no es nada que otra cosa que sea lo contrario a Dios. El enemigo ha puesto en la mente de las personas esto. Yo quisiera que mis amigos fueran al libro de Ezequiel y vieran el capítulo 20, lo leyeran con detención, no tenemos tiempo para leerlo completamente.
pero hace una descripción acerca de cómo estuvo el comportamiento de Dios frente a un pueblo que se descarriaba, que se alejaba, que iba a ser los ídolos, que hacía esto. Y Dios dice, incluso dice, mi ojo no los miró, dice. O sea, los olvidó mi ojo, los perdoné, los dirigí. Es interesante ese capítulo en alusión a lo que estamos conversando, porque Dios en realidad lo que quiere es perdonarnos, aunque andemos en un camino equivocado. Pero mire, capítulo 20, versículo, voy a leer el 18. El 18 pues solamente como una referencia, porque dice, y dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, porque no eran mal en sus propios estatutos, dice, ni guardaréis sus ordenanzas, ni os contaminéis con sus ídolos. Fíjala cómo ha ido el pueblo a pesar del pueblo de Dios. Pero luego el 19 dice, yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra, y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ese es el llamado que hace la Biblia a nosotros. Si usted está en otro camino, no está adorando a Dios, decididamente. Guarde sus mandamientos, y los mandamientos dicen que el sábado es el día que Dios estableció y que se va a seguir guardando en el cielo. Tome usted la decisión, nosotros se la contamos. Que Dios lo bendiga, nos encontramos la próxima semana.